Ya. Primeramente vamos a hablar acerca de la preparación de un acceso vascular. Cuando la enfermedad renal crónica pues ha progresado y la tasa de función renal ha disminuido al menos del 15% de función renal, pues el médico nefrólogo va a informar al paciente que está próximo a su tratamiento de reemplazo renal en los próximos meses. Acordémonos de que los accesos vasculares pues se realizan con antelación para, para que su uso sea correcto y todo el tratamiento sea pues correcto, ¿no? A tiempo. El paciente pues va a ser evaluado por el cirujano cardiovascular para la realización de la fístula arteriovenosa, ¿no? Luego pues se evaluará su historia clínica, el miembro superior no dominante, que es el izquierdo, ¿no? En aquellos pacientes diestros, realizándose así pues una ecografía, una ecodoppler, para ubicar los mejores vasos sanguíneos. Luego se realizará la fístula arteriovenosa, después con anestesia local en quirófano ambulatorio, ¿no? La fístula, antes de su uso, pues la fístula debe madurar unas 6 semanas antes de la fístula. Como se aprecia acá en el dibujo, en esta imagen, pues los cirujanos cardiovasculares están evaluando las venas, el acceso vascular, van a elegir el mejor acceso vascular y luego, pues, el radiólogo va a tomar eh, va a tomar una ecodoppler, ¿no? Acá está eligiendo un acceso vascular, pues, que sea más cómodo y que sea más fácil de hacer la fístula arteriovenosa. Y luego, pues, estamos en el quirófano acá y ya el cirujano cardiovascular está realizando la fístula arteriovenosa, pues esta fístula se realiza en un quirófano con anestesia local, ¿no? Y esto pues es la fístula, que es la unión de una vena con una arteria, ¿no? Y finalmente pues ya está instalada la fístula arteriovenosa, pero esto no queda acá, esta fístula debe madurar mínimo unas 6 semanas para que sea utilizada. Por eso es que nosotros, cuando el paciente ya viene al consultorio, nosotros les informamos de que es necesario que vayamos pidiendo la consulta con el cirujano cardiovascular, porque como vemos, pues las consultas a veces están un poco alejadas y para evitar todo ese tiempo, en realidad nos vamos a demorar unos 6 meses. A veces, en algunos casos, unos 6 meses se demora para que les cree la fístula arteriovenosa. Es necesario estos conocimientos previos, ¿no? Sobre las opciones de terapia de reemplazo renal, que son tres, pues, la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. El paciente va a elegir, ¿no? La terapia de reemplazo renal que ellos prefieran, pero todos los pacientes que ya están próximos a iniciar la terapia de reemplazo renal deberían de contar con un acceso vascular definitivo, que es la fístula, ¿no? Así se hagan hemodiálisis, así se hagan hemodiálisis o se hagan diálisis peritoneal o por último se vayan a trasplantar, tienen que tener en lo posible un acceso vascular. Esto como un tema de que el paciente pues tiene que entrar preparado, ¿no? Para evitar usar accesos vasculares temporales, ya que los accesos temporales pues tienen riesgo de infección, ¿no? Por ello es de que se elige pues una terapia de reemplazo renal definitivo, ¿no? Como es la fístula arteriovenosa. La fístula, pues, es un cortocircuito, ¿no? Creado entre una arteria y una vena en forma directa o a través de un injerto. Esto, pues, con la finalidad de extraer y devolver un gran flujo de sangre para ser filtrado periódicamente, ya que el paciente, pues, va a entrar a la terapia de reemplazo renal y la terapia de reemplazo renal, pues, va a cumplir con una función que es tan importante de depurar la sangre y que para depurar la sangre y equilibrar los electrolitos necesitamos que la sangre ingrese al riñón artificial con un buen flujo de sangre, ¿no?
Para eso se requiere pues un buen acceso vascular como es la fístula arteriovenosa o podría ser pues el, el injerto. ¿Cuáles son las ventajas de la fístula arteriovenoso? La fístula, pues, es un acceso permanente, está debajo de la piel, puede tener una duración hasta de 20 años. Acá va a depender mucho de los cuidados del paciente, de la calidad de los músculos, ¿no? Provee un buen flujo de sangre para la hemodiálisis, porque una diálisis efectiva tiene que ser, pues, con un buen flujo de sangre que ingrese al riñón artificial y la vez también retorne al cuerpo, ¿no? Hay menos complicaciones de infecciones, ¿no? Y las desventajas es pues que no todos los pacientes, o no, a veces pues que no madura o no desarrolla bien la fístula, ¿no? Y también a veces no es posible que todos los pacientes puedan realizar todos los pacientes, porque hay pacientes pues que tienen venas muy pobres, muy delgadas, de difícil acceso. Entonces en ellos no es posible realizar, ¿no? Y la otra desventaja es pues que no puede utilizarse antes de las 6 semanas, 6 u 8 semanas, ¿no? Tiene que utilizarse mínimo después de las 8 semanas. ¿Cuáles son los cuidados de la fístula? Como en todo cuidado de prevención contra cualquier tipo de infecciones, es muy importante el lavado de manos, ¿no? Y ya la pandemia nos ha demostrado lo importante que ha sido el lavado de manos, que es y seguirá siendo de por vida el lavado de manos, ¿no? La higiene diaria, el baño, ¿no? Y esto, pues, esta indicación también es para los pacientes que ya están en hemodiálisis. Antes de entrar a la sala de hemodiálisis, debe lavarse el brazo para luego, pues, que se le aplique un antiséptico para desinfectar la zona, ¿no? Es importante vigilar la aparición de calor, enrojecimiento o hinchazón del brazo. También es importante avisar de cualquier complicación antes mencionada, ¿no? Si usted deja de notar que su fístula o percibe alguna alteración en ella, debe acudir a su hospital de referencia o a su centro de atención, ¿no? Es importante que acudan pues a la emergencia para que sea evaluado por un cirujano cardiovascular. También es importante el control diariamente de su presión arterial y ante una disminución de la presión arterial brusca, no hay que controlar el buen funcionamiento de la fístula, no, sobre todo su vibración o el tril, si está presente o no. En caso de que no estuviera, inmediatamente hay que acudir a la emergencia o donde un profesional que pueda orientar. ¿Qué precauciones debemos de tener para el mantenimiento de la fístula? Es importante no utilizar pulseras, relojes ni prendas que puedan comprimir el brazo de la fístula. También hay que evitar dormir sobre el brazo del lado de la fístula. También hay que evitar el rasgado de la zona de la fístula, ya que a veces pues en el proceso de cicatrización da comezón, ¿no? Entonces hay que evitar el rasgado, solamente pues frotar un poquito suavemente, ¿no? Para evitar pues que haya complicaciones, ¿no? No se debe realizar grandes esfuerzos ni coger pesos con el brazo de la fístula, ¿no? Hay que evitar llevar pues pesos por ese brazo donde se encuentra la fístula para evitar pues que estos se vayan a trombosar o a malograrse, ¿no? No se debe tomar la presión arterial, tampoco debe sacarse muestras de sangre, ni tampoco se debe administrar medicamentos en el brazo de la fístula. Esto es en los pacientes que todavía no se hacen la hemodiálisis, pero a veces en la hemodiálisis hay pacientes que llevan sus medicamentos como son las vitaminas, el hierro. En ese caso sí se puede administrar después de la hemodiálisis, pero antes que inicien la hemodiálisis, ese brazo no debe ser tocado por nadie. Ese brazo es, como yo les digo, es su seguro. Eso tienen que cuidarlo ustedes. Es importante que ustedes conozcan, aprendan. El aprendizaje es que nos va a empoderar a cuidarnos acerca de nuestra salud.
También debemos evitar cambios bruscos de temperatura en el brazo de la fístula, ¿no? Sobre todo en las personas que viven pues en zonas de baja temperatura. Hay que evitar ese cambio brusco de temperatura. ¿En qué momento debemos hacer los ejercicios para la maduración de la fístula arteriovenosa, ¿no? Es recomendable realizar los ejercicios tan pronto como el dolor de la cirugía haya disminuido, ¿no? Hay que comenzar los ejercicios del antebrazo apretando una pelota antiestrés, ¿no? Apriete y suelte rápidamente durante 10 minutos de 6 veces al día. Esto va a mejorar y facilita la maduración temprana, pero también es muy importante tener en cuenta todos los inicios de los ejercicios relacionados a la fístula. Es en forma progresiva. Si bien es cierto, la literatura nos dice que debemos realizar 10 minutos 6 veces al día, pero a un inicio no podemos hacer los 10 minutos. Tal vez iniciaremos poco a poco hasta incrementar los 10 minutos, ¿no? Y 6 veces al día. Todo esto es importante que ustedes conozcan. No podemos hacer, pues ya calmó el dolor y empezamos con los 10. No, de repente va a haber dolor, ¿no? Por eso el inicio tiene que ser en forma gradual, poco a poco, hasta donde podemos soportar. También, también se puede hacer otro tipo de ejercicio, que es usando una pinza o gancho para la ropa. Apriete y deje cerrar rápidamente durante 5 minutos, 6 veces al día, ¿no? Este ganchito de la ropa que en casa a veces tenemos, pues, para tender la ropa para el secado, ¿no? Entonces, esos ganchitos son muy útiles. Hay que coger eso, soltar, coger, ¿no? Durante 5 minutos, 6 veces al día. Eh, También hay otra forma efectiva de ejercitar una fístula en la parte superior, cuando la fístula está pues creada por encima del codo, ¿no? Es realizar pues movimientos de los brazos con la pesa, ¿no? Con el peso de medio kilo, ¿no? Con el brazo donde se creó su fístula arteriovenosa y mantenga pues el peso como se muestra en esta figura, ¿no? Lleve su brazo hacia arriba, hacia abajo, lentamente durante 10 minutos con una frecuencia de 6 veces al día. Estos ejercicios de las fístulas es pues para la parte superior del brazo, ¿no? Esos movimientos tienen que ser de arriba, abajo, en forma gradual, así como lo indica esta figura. Otros ejercicios también que se les recomienda es otro buen ejercicio para ayudar es pues para ayudar a fortalecer y desarrollar la fístula son los toques de las yemas de los dedos, ¿no? Toque cada dedo como lo indica acá en la figura, cada dedo de la mano con la yema del dedo pulgar, abriendo la mano y después de cada toque realizar este ejercicio repetidamente durante 5 minutos con una frecuencia de 6 veces al día. También hay otro ejercicio de la fístula en la parte superior del brazo, que son unos movimientos, ¿no? Otro ejercicio fácil es del movimientos de bíceps, ¿no? Coger otro objeto con un peso útil de medio kilo, apoyar el codo, puede apoyarse el codo en el brazo de la fístula, sobre su pierna o en la mesa, ¿no? Elevar, así como indica esta figura, elevar lentamente hacia arriba, hacia abajo durante 10 minutos con una frecuencia de 6 veces al día. Ahora vamos a tocar el injerto vascular. ¿Cuáles son las ventajas del injerto vascular? El injerto vascular, pues, es un tubo de material biológico o sintético que une una vena con una arteria en aquellos pacientes que no tienen, pues, buenas venas, ¿no? Buenos accesos vasculares, ¿no? La ventaja es que es permanente y está por debajo de la piel. Puede utilizarse a las 2 semanas de crearse, no hay problema con la maduración, esto sí se puede
utilizar después de las 2 semanas de haberse instalado el injerto, ¿no? También es útil en aquellos pacientes con venas delgadas o difíciles, ¿no? Y las desventajas, pues es hay mayor probabilidad de hospitalización, hay mayor probabilidad de infecciones, ¿no? O de presencia de coágulos. No tiene una duración como una fístula, ¿no? La duración es más o menos pues de 3 años, a veces hasta 5 años. ¿Y cuáles son los cuidados de los injertos vasculares? Primeramente, hay que revisar el estado del injerto. Es importante la temperatura, el color, la sensibilidad de la piel, el dolor y el llenado capilar de las uñas, ¿no? Hay que ver si están moradas o están pálidas, ¿no? Es importante siempre visualizar eso y luego comunicar al médico. También es importante mantener la zona del injerto limpia. Hay que observar la cicatrización de la zona del injerto, ver si hay algún hematoma, edema o inflamación o alguna infección en la piel. También hay que enseñar a los pacientes y a los familiares a reconocer signos y síntomas de infección de la zona del injerto vascular. También es importante vigilar la sensibilidad de los dedos y los pulsos periféricos de las extremidades, pues afectadas, ¿no? Recomendamos también no fumar, no beber café, no beber licor, porque todas estas sustancias pues producen vasoconstricción y disminuye el flujo de la sangre. Vamos a hablar de los catéteres vasculares, ¿no? El catéter pues es un tubo que se inserta pues en la vena del cuello, ¿no? Del cuello, del tórax, ¿no? Eh, es un que se inserta pues para crear un acceso vascular para la hemodiálisis, ¿no? La punta pues muchas veces llega hasta, la punta del catéter pues llega hasta el corazón, ¿no? La ventaja de instalar estos catéteres pues la única ventaja que tiene es pues que se puede utilizar inmediatamente después de haberse instalado el catéter. Y las desventajas sí son muchas, ¿no? Hay mayor probabilidad de infecciones y las hospitalizaciones pues se incrementan. Estos catéteres pueden durar hasta menos de un año o de ser permanentes, ¿no? También el uso de uso prolongado puede llevar a una diálisis insuficiente. El paciente tiene muchas dificultades, ¿no? Para bañarse, requiere proteger su catéter, ¿no? Se puede coagular frecuentemente y puede requerir de colocación de nuevos catéteres. Vamos a hacer una comparación entre el catéter venoso central transitorio y el catéter venoso central tunelizado. El catéter venoso central transitorio pues tiene una vida media de semanas a meses y el catéter venoso central tunelizado, permancat o de larga permanencia tiene un tiempo de vida más o menos de 6 a 12 meses. El catéter venoso central transitorio tiene son mayor propensos a infecciones recurrentes. En cambio, el catéter venoso central tunelizado tiene menos riesgo de infecciones, ¿no? El catéter venoso transitorio, pues, tiene alto riesgo a retiros accidentales. En cambio, el catéter venoso tunelizado no, porque está por debajo de la piel. ¿Cuáles son los cuidados del catéter? Como en todo cuidado contra cualquier infección, pues el lavado de manos es importante, el lavado de manos eh, de todos nosotros, ¿no? La higiene personal diaria, manteniendo pues la zona de implantación pues protegida con un apósito y un apósito impermeable, ¿no? Debe de traer para la sesión de hemodiálisis. Se recomienda esto generalmente a los pacientes que ya van a entrar a la hemodiálisis, pues que lleven una ropa cómoda, ¿no? Como una camisa, camiseta con botones, ¿no? Nunca hay que usar ropas pues con cuellos cerrados porque esto no va a permitir pues
el buen funcionamiento, y también no va a permitir a a la enfermera a visualizar y hacer una buena limpieza del catéter. Los cuidados de los catéteres, pues el catéter será solo, hay que tener en cuenta siempre que el catéter será solo utilizado para la sesión de hemodiálisis, no debe dejar que se manipule para ningún otro procedimiento. También es importante notificar al personal la aparición de dolor, calor en la zona de inserción o de repente fiebre, ¿no? En caso de ruptura o salida de catéter accidental, lo único que el paciente tiene que hacer es presionar la zona de inserción del mismo y acudir inmediatamente a la emergencia de un hospital o de su centro asistencial. Acá pues voy a hacer una pequeña comparación del catéter de diálisis, la fístula y el injerto. El catéter de diálisis tiene la opción menos preferida porque es incómodo para el paciente. El paciente siempre va a estar incómodo porque no va a poder pues ducharse, siempre tiene que proteger el catéter y eso dificulta pues a hacer muchas actividades, ¿no? En cambio, la fístula es la mejor opción. Igualmente, el injerto es pues la mejor opción después de la fístula, ¿no? El catéter de diálisis tiene vida corta, dependiendo mucho del tipo de catéter. La vida puede ser de entre un mes a un año. Y la fístula tiene larga duración, también va a depender mucho de la calidad de los músculos, ¿no? De la piel, puede durar hasta más de 10 años. Nosotros aquí en la unidad de hemodiálisis tenemos pues pacientes que tienen 20 años su fístula y para nosotros eso es un logro, ¿no? Nuestros pacientes vienen, se van a clínica, pero reingresan y siguen con la fístula. Eso es porque tienen, pues, tiene que ver mucho con la calidad de la piel. Y el injerto también tiene vida bastante, digamos, un poco bastante larga, ¿no? Que es de 3 a 5 años, ¿no? Pero siempre la fístula es mucho mejor. En caso del catéter de diálisis, hay altas posibilidades de infección y los ingresos a la hospitalización por causas de infecciones. En cambio, en la fístula hay menos posibilidades de infección, igualmente menos posibilidades de infección en el injerto. Y en el catéter de diálisis el paciente pues es hostil, ¿no? No es amigable. En cambio, la fístula y el injerto pues son amigables con el paciente, ambos accesos vasculares. En conclusión, podemos decir, pues, el paciente desde el momento que es diagnosticado con enfermedad renal crónica debe tener en consideración el cuidado de las venas desde que nosotros estamos ya en estadios 3, 4, 4, ya debemos de estar cuidando nuestras venas, ¿no? Debemos usar el dorso de las manos para extraer pues muestras de sangre, para que nos administren medicamentos, siempre usar el dorso de la mano, ¿no? El dorso de la mano, pues para preservar nuestras venas. La fístula arteriovenoso es el mejor acceso con mayores beneficios. No permitir que nadie le tome la presión arterial en el brazo donde tiene su acceso vascular o la fístula, ¿no? No permitir que nadie les traiga sangre de las venas de la muñeca hacia el codo cuando ya posee su acceso vascular. El objetivo de un acceso vascular es pues conseguir el desarrollo óptimo de un acceso vascular y prolongar la permeabilidad útil del mismo. Muchas gracias. Es un tema corto, espero que hayamos entendido y la